Buenas noches tengan todos ustedes. Aquí estamos nuevamente en su programa El Enigma del Conocimiento, un programa de contenido donde el propósito principal es conocer, y agradeciendo al Todopoderoso y sobre todo al director Alex Gómez y familia, quien tiene a bien que esta infraestructura y poder transmitir en vivo a través de las redes sociales de Facebook en Excéntrica Radio, tan diferente como tú, y pues un servidor Matema Rivera, que pues obviamente nos interesa que estemos enterados de los acontecimientos, de lo que hay en nuestro alrededor. Bien, en esta ocasión vamos a tener algo muy interesante correspondiente a un tema que a muchos nos fascina y que a algunos les aburren, precisamente porque no es de su incumbencia, se puede decir, pero tenemos este tema llamado viajes espaciales. Se denominan viajes espaciales aquellos viajes que abandonan la atmósfera para alcanzar el espacio exterior. Esto significa que no conforme a lo que el hombre o más bien que tiene que conocer de la Tierra, todavía quiere irse a otros lados cuando todavía no conoce un lugar. Esto es algo muy, se puede decir, inquieto de muchas personas, pero cuando estos viajes son suficientemente largos como para abandonar la órbita de la Tierra y su satélite, la Luna, se habla de viajes interplanetarios, mientras que los viajes más allá del sistema solar entran en la categoría de viajes interestelares. Bien, el hombre ha querido viajar a cantidades de kilómetros lejanos de la Tierra, pero ¿saben una cosa? Hay muchos fracasos en todos estos intentos. A lo que más se llega es un poquito más allá entre lo que es la Tierra y la Luna a través de una estación espacial internacional llamada Mir. Bien, pero los viajes espaciales se emplean para un número creciente de usos científicos, militares y comunicaciones. Si bien es positivo, esto nos ayuda para poder conocer nuestro mundo, pero también empezamos a contaminar nuestro espacio exterior. Los viajes espaciales precisan de cohetes de combustible químico para abandonar la atmósfera, mientras que una vez alcanzado el espacio exterior pueden emplear diversos métodos de propulsión. Bueno, tenemos muchos detalles muy interesantes en la cual pues hubo gente que colaboró para que se realizara este tipo de acontecimientos o de viajes espaciales, pero cabe destacar que muchos, por ejemplo, tenemos la idea de que el hombre fue a la Luna cuando no. Y esto nos da a conocer algo muy importante. Si el hombre nunca pisó la Luna, o muchos dicen, es que sí llegó a la Luna. Veamos, ¿cómo puede ser que una bandera esté ondeando cuando no hay aire? La siguiente, si realmente está, desde un telescopio sencillito se podría ver cómo está, se puede decir, plantada la bandera allá. Y muchos detallitos que, bueno, poco a poco ustedes tienen que ir descubriendo. La idea de viajar fuera de nuestro planeta se remonta a la antigüedad. Ya en tiempos romanos, el filósofo griego Plutarco, que fue aproximadamente en el año 46 hasta el año 120 después de la era común, o sea, digo 46 antes de la era común y 120 después de la era común, relataba en De Fecie in Orbe Lunae la leyenda de un pueblo que conocía un camino hacia la luna, y también Luciano de
del año 125 hasta el año 180 después de la era común. Escribió Historia verdadera, un relato sobre un viaje a la luna. Pero, ¿será posible todo esto? A veces la ciencia ficción que tenemos en nuestros libros o en nuestros cómics parecieran ser eso, ciencia ficción, pero con el tiempo nos da una referencia clara de que sí se puede. Bien. El predominio posterior de la filosofía cristiana, que negaba la posibilidad de otros mundos, produjo el abandono de estas ideas durante los siguientes 14 siglos, hasta la revolución astronómica iniciada en el siglo XVI, con Copérnico, y continuada después por Kepler y Galileo, y la invención del telescopio. En 1634 fue publicada póstumamente la que está considerada como una de las primeras obras de ciencia ficción, Sonium, una narración sobre un viaje a la Tierra, a la Luna, escrita por el astrónomo Johannes Kepler. En su relato, Kepler no alcanza a imaginar cómo podría llegar a realizarse tal viaje, y ante la posibilidad teórica de justificarlo, imagina la travesía por una obra de espíritus. La imaginación humana estaba muy repleta de acontecimientos. Y eso, pues obviamente, esa situación de estar en esas supuestas imaginaciones, sí son algo así como que, ¿será cierto? ¿Será verdad todo este tipo de precisiones que nos relatan unos quizás locos soñadores? Porque realmente eso es lo que hace que un acontecimiento sobrehumano, vamos a decir así, pueda lograrse en el trayecto de los años. Bien, pues así como esto, tenemos que empezar a entender que sí es posible viajar o tener viajes espaciales o tener ese viaje interestelar, espacial, ese acontecimiento tan sublime que muchos quieren estar, pero que muy pocos lo logran. Y bueno, para esto, desde las perspectivas filosóficas de la religión, nos da como situación que no es tan fácil, no es tan fácil poder tener imaginación dada a que nos limitan. Y bueno, la imaginación humana estaba restringida todavía por la capacidad tecnológica, y tendría que transcurrir todavía 2 siglos más hasta que el novelista francés Julio Verne idease ese viaje mediante un gigantesco cañón en su famosa novela De la Tierra a la Luna de 1865. Pero probablemente el primer científico que se atrevió a plantear seriamente la posibilidad de realizar viajes espaciales fue el físico ruso Konstantin, quien en 1895 publicó Sueños de la Tierra y el Cielo. Esto es algo muy importante. Un relato en donde el autor imagina y describe asentamientos humanos en el espacio. Si bien el salto de la ciencia ficción a la ciencia natural, ¿sí?, produce con la entrada del siglo XX, y más concretamente en el año 1903, tras la publicación del libro Exploración del espacio cósmico por medio de motores de reacción. En este libro se expone detalladamente la posibilidad de viajar al espacio exterior gracias a la
reciente descubierta tecnología de los motores a reacción. También vaticinó este personaje, ¿sí? Este escritor o ilusionista, vamos a decir así, este ilusionista llamado Constantin, que también vaticinó muchas de las características que definirían los futuros viajes espaciales, como el uso de oxígeno e hidrógeno líquidos como propelentes o el empleo de cohetes de varias fases durante el lanzamiento, así como la utilización de trajes presurizados y de energía solar en el espacio. En 1908, el lituano Friedrich Sander, discípulo de Constantin, publica Problemas de los vuelos interplanetarios, donde aborda los problemas de un viaje espacial enfocado especialmente en un viaje a Marte, siendo el primero en sugerir la creación de invernaderos para las naves. En 1923, el físico alemán Hermann Oberth, desconociendo los trabajos de sus colegas, ¿qué creen? O sea, de los colegas rusos, publica un libro similar a la de Constantin, bajo el nombre Al espacio en cohete. Y a partir de esa obra se suceden en Occidente varios estudios y ensayos sobre las posibilidades de los viajes espaciales, destacando el problema del viaje espacial, del esloveno Hernán Potočnik, y también de otro, Wech Sur, el camino hacia el viaje espacial, del propio Oberth, ambos publicados en el año de 1929. Entonces, lógicamente, del 29 al 69 pasaron 40 años para que supuestamente se llegara a tener esa idea de el viaje a la Luna. Durante las décadas de los 30 y 40, parte de estas ideas empezaron a ser desarrolladas. En 1927 se funda la Verein für Sociedad Alemana de Viajes Espaciales, y en 1933 la Bridge Interplanetary Society. En 1936 se funda en California el Laboratorio Aeronáutico Guggenheim, que será nombrado como JPL en 1944. Pero es especialmente tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial cuando se acelera la investigación en este campo en busca de las posibilidades, de las posibles aplicaciones militares en relación a los viajes espaciales. Tras la guerra, los norteamericanos se apropian de la tecnología de cohetes, pues ahora sí, cohetes alemanas, liderada por el ingeniero Werner von Braun. Y entre 1946 y 1952 consiguen lanzar los cohetes V2 hasta una altitud de 200 kilómetros, convirtiéndose así en los primeros objetos humanos en abandonar la atmósfera. Paralelamente, en mayo de 1946, el proyecto RAND presenta un informe sobre el diseño preliminar de una nave espacial experimental en órbita. Esto, pues obviamente, así es como normalmente suceden todos los grandes descubrimientos y todos los grandes avances tecnológicos, a prueba de error. Si bien es dado que a través de esta gran carrera tecnológica ha llevado a tener hasta las últimas armas químicas, atómicas, nucleares y, por qué no, radiactivas tan potentes, pero que la humanidad no sabe utilizar todavía esta gran tecnología. Mientras tanto, los progresos continúan, y el 4 de octubre de 1957, los rusos, liderados por el ingeniero Sergei Korolev, lanzan el primer satélite de la historia, el Sputnik
Sputnik, para un mes después poner en órbita el primer ser vivo, la perra Laika. Estos acontecimientos se enmarcaron en el contexto de la Guerra Fría, que obviamente impulsan a los Estados Unidos a acelerar su propio programa espacial, iniciando la conocida como carrera espacial hacia la Luna. Entonces, lógicamente que a partir de esos momentos hay ese gran interés por estar, pues ahora sí, como se dice, buscando las alternativas de verse como triunfadores no en una carrera, sino en una ambición por alcanzar el poder desde las alturas. Y esto prácticamente, vamos a decir así que podríamos llegar a entender que es como decir, fíjense, es como decir la Torre de Babel, poder alcanzar las alturas para tener el poder del Todopoderoso. ¿Será bien? Lo que no han podido entender en algún momento determinado es que en la misma escritura y en los textos tradicionales y religiosos que dicen, a ver, es que dice en la palabra o en la Biblia que así tú te quieras remontar como las águilas hacia los cielos, de ahí te derribaré. Es normal esa situación, pero ¿saben una cosa? Yo les puedo comentar que tenemos mucho por avanzar y obviamente no hay esa, vamos a decir así, ese límite del ser humano, pero lógicamente hay que seguir motivando a todo esto. Durante la década de 1960 se produce una extraordinaria competición entre las dos potencias mundiales, Estados Unidos y Rusia, por ser los primeros en alcanzar la Luna. El primer intento de alcanzar nuestro satélite se realiza el 23 de septiembre de 1958 con el lanzamiento fallido de la sonda rusa Luna 1958A. Bien, pero si hay esas situaciones fallidas, algo ha de ser, por algo será. Después de varios intentos fallidos más, el 2 de enero de 1959, la Unión Soviética lanza el Luna 1, el primer ingenio humano que alcanza la Luna. Si bien la sonda no llega a impactar en el satélite, es porque obviamente hubo pequeños errores que tuvieron que haber, pues se puede decir, trabajado. Bueno, después de que pues ahora sí no se logró el objetivo, esto se logra 8 meses más tarde con el Luna 2, que el 14 de septiembre del mismo año se estrella en la región lunar Palus Petrodinis, convirtiéndose así en el primer objeto humano en impactar fuera de nuestro planeta. Y esto obviamente ya empieza como que a revolucionar esa esperanza de poder vivir en el exterior. Por su parte, los americanos inician el programa Ranger, logrando finalmente impactar contra el satélite con una averiada sonda Ranger 4, el 26 de abril de 1962. El primer aterrizaje controlado lo logra la Rusia con su satélite o su sonda Luna 9 el 3 de febrero de 1966, y los soviéticos también toman la delantera en las salidas tripuladas al espacio. El 12 de abril de 1961, el cosmonauta ruso Yuri Gagarin se convierte en el primer humano en abandonar la atmósfera.
Casi un año después, el 20 de febrero de 1962, le sigue el norteamericano John Glenn. Sin embargo, el mayor éxito lo obtendrían finalmente los americanos cuando supuestamente el Apolo 11 consigue poner un hombre en la Luna el 20 de julio de 1969. El programa Apolo conseguirá un total de 6 emisiones tripuladas a la Luna hasta ser cancelado en 1972. Desde entonces ningún humano ha vuelto a abandonar la órbita terrestre. Bueno, pero aquí hay algo muy interesante que me gustaría que ustedes se enteren. Hay una situación cabalística en todo esto, que es, primeramente, todos los módulos estadounidenses tienen un cabalismo muy profundo y muy esotérico. Esto es para que supuestamente les vaya bien en todo lo que emprendan. Pero algo muy interesante es a través del número imperfecto, el 6. Es algo increíble que como 1969 y fue julio de 1969. Julio es después del 6. Pero si nosotros hacemos un análisis numérico, aquí hay, como dicen, gato encerrado. Pero bueno, el programa Apolo conseguirá un total de 6 emisiones tripuladas a la Luna hasta ser cancelado en el año de 1972. ¿Y por qué? Quizás porque no le dieron algo redituable, pero ahora con la sobrepoblación quizás ya estén pensando detenidamente el poder mandar todos a la Luna, no a China, sino ahora al infinito y más allá. Los viajes no tripulados. La era espacial se inicia con el lanzamiento de Sputnik 1 el 4 de octubre de 1957. Este satélite llegó a alejarse casi 1000 kilómetros del planeta antes de incinerarse durante su entrada a la atmósfera 3 meses después. También fue soviética la primera sonda en circunvalar la Luna y regresar. Logro conseguido por la Sonde 5, lanzado el 14 de septiembre de 1968. Y esto pues obviamente ahora sí se maneja esta palabra o esta frase, la carrera espacial, porque todos quieren alcanzar un objetivo, menos la paz en esta tierra. Bueno, pues aquí hay algo también muy interesante que quiero compartirles. El otro planeta que recibió tempranas visitas fue Marte. En mayo de 1971 se lanza hacia este planeta 3 sondas, una norteamericana, Mariner 9, y 2 soviéticas gemelas, Mars 2 y Mars 3. Cada una de estas 3 sondas alcanzará un hito. La Mariner es la primera en orbitar otro planeta. La Mars 2 es la primera en hacer contacto con Marte, al estrellarse sobre su superficie en 1972, mientras que la Mars 3 consigue efectuar el primer aterrizaje controlado sobre este planeta unos días después. La primera sonda cruzó el cinturón de asteroides, abandonando el sistema solar interno. Fue la Pioneer 10. Envió información sobre Júpiter en diciembre de 1973 y en junio de 1983 se convirtió en primer objeto hecho por el hombre en llegar más lejos que el planeta más distante del Sol. Le siguió en 1979 la sonda Pioneer 11, que también registró información sobre Júpiter y fue la primera en acercarse a Saturno. El 3 de noviembre de 1973 se lanzó la sonda Mariner 10, que obtuvo imágenes de Venus y fue la primera en visitar Mercurio. Pero imagínense, algo que tengo entendido, el Mercurio llega a subir
más de 200 grados centígrados en temperatura alta y también más de 50 grados bajo cero en la parte que no le da nada de calor del sol. Entonces son extremos las temperaturas. Pero bueno, ¿qué hay en cuestión de años? Y pues obviamente los aterrizajes totales. Hacia la Luna, ¿sí?, estuvo contemplado en los primeros aterrizajes o sobrevuelos Rusia hacia la Luna en el año 1959 y hubo un total de 23 aterrizajes. A Mercurio simplemente no han podido aterrizar. Venus, increíblemente, Rusia vuelve a conquistar el espacio de Venus o el espacio del sistema solar con Venus con un total de 15 aterrizajes. El primer sobrevuelo fue en 1961 y ya para que aterrizara, ¿sí?, fue a partir de 1966. Entonces imagínense la gran carrera que tienen. Pero aquí se disputan también un planeta, Marte. Con Mariner 9, Estados Unidos en 1972 hace este sobrevuelo y los primeros aterrizajes, en este caso de Marte, fue de Mars 2 de la Unión Soviética o de Rusia en 1972 y tiene un total de 11 entre ambos países, 11 aterrizajes totales. Júpiter, por su parte, fue sobrevolado Pioneer 10 por los Estados Unidos en 1973, Galileo de Estados Unidos en 1995 y un solo aterrizaje efectuado. Saturno, Pioneer 11 de los Estados Unidos 1979 y Cassini-Huygens de los Estados Unidos en el año 2005 y en total un aterrizaje. Bien, pues así como esto se pueden ir viendo ciertas posibilidades de la conquista por el espacio. Quizás con el tiempo se fabrique esa famosa nave que ustedes ya la conocen, la Enterprise de viaje a las estrellas, y precisamente ese es el objetivo que está haciendo el impulso de la tecnología y de las potencias fantásticas de la Tierra, generar viajes espaciales pero con una supervelocidad increíble, quizás llegando a alcanzar casi la velocidad de la luz, si no es que más allá. Entonces sabrían si hay esa supuesta curvatura espacio-tiempo que manejó nuestro amigo Albert Einstein. Bien, pero ¿qué pasa después de todo esto? Los viajes tripulados, que esto es algo muy interesante. El primer ser vivo en salir al espacio exterior fue la célebre perra Laika, el 3 de noviembre de 1957, viajando a bordo del Sputnik 2. Pero no fue ni mucho menos el único. Los científicos e ingenieros experimentaron en numerosas ocasiones con distintos animales antes de atreverse a enviar a un ser humano. Entre las especies lanzadas se encontraban perros, chimpancés, tortugas, insectos, lombrices, plantas y bacterias. Un buen porcentaje de estos animales fallecieron durante la travesía. Pobres animales. Los viajes espaciales con tripulación humana dieron comienzo el 12 de abril de 1961 a través de este gran astronauta Yuri Gagarin a bordo del Vostok 1. Obviamente este Yuri Gagarin 100% soviético. En un vuelo de 89 minutos de duración a 300 kilómetros sobre la superficie terrestre. Por contra,
El primer sobrevuelo tripulado de la Luna fue norteamericano, efectuado por los astronautas Frank Bornham, Jim Lovell y Bill Anders, a bordo del Apolo 8, que el 24 de diciembre de 1968 logró circunvalar nuestro satélite en 10 ocasiones antes de regresar a la Tierra. Hasta el año 2010, apenas 500 personas han viajado al espacio, siendo 6 de ellos turistas. En estos viajes han fallecido 21 personas, 17 estadounidenses y 4 rusos. Entonces aquí hay algo que nos puede inquietar en cuestión de las cifras. Si son 4 rusos y 17 estadounidenses, esto significa que hay un control ahora sí muy prominente o muy marcado en la forma de proceder de uno y de otro. ¿Por qué menos muertes en rusos y más norteamericanos o estadounidenses? Bien, pues esto es porque algunos quieren hablar sobre esa verdad, pero como no los dejan, pues tienen que buscar la manera de desaparecerlos, como se dice, sutilmente o profesionalmente. Bien, dicen, las únicas personas que han pisado otro suelo distinto al terrestre son los pasajeros de los 6 viajes tripulados del programa Apolo: Apolo 11, Apolo 12, Apolo 14, Apolo 15, 16 y 17, realizados en un intervalo de 3 años entre 1969 y 1972. Ningún humano ha vuelto a abandonar la órbita terrestre desde entonces. Lógicamente no, porque ya vieron la angustia o el asombro de lo que ven fuera del planeta Tierra. Bueno, pero si llega a suceder eso, tenemos algo que a muchos les inquieta. ¿Qué hay allá? Tras la suspensión del costoso programa lunar americano, los viajes tripulados se han limitado a acceder a las diversas estaciones espaciales puestas en órbita y a labores de mantenimiento de equipos orbitales como el telescopio Hubble. En el año 2003, China se convierte en el tercer país en enviar seres humanos al espacio de forma independiente, el 15 de octubre de ese año, del año 2003. El taikonauta Yang Liwei logra orbitar la Tierra a bordo de la Shenzhou 5. Para un futuro o a medio o largo plazo, se prevé el retorno de humanos a la Luna, con la intención de establecer un asentamiento permanente, aunque algunos sectores son partidarios de un proyecto más ambicioso que consistiría más bien en preparar un viaje tripulado a Marte. Este debate se conoce como la polémica de primero la Luna o directos a Marte. Bien, cuando se tiene esa situación de primero la Luna o directos a Marte, esto es para concebir algo que siempre nos ha atraído de la época de los 60, de los que nacimos en los 60, 70, es películas de marcianos. Y entonces ahí es donde se puede llegar a entender que hay bases allá, así como en la Luna. Yo los invito a que vean el documental de Mirlo Rojo de JJ Benítez, o en su defecto el libro, a donde describe claramente por qué el hombre no ha regresado a la Luna, porque hay muchos misterios y muchos, se puede decir, muchas sorpresas que no puede aguantar el ser humano. Así es que, pues así llegamos al final de este programa del Enigma del Conocimiento, a través del conocimiento de los viajes espaciales. ¿Sí? Hay mucho de qué hablar sobre la cuestión de viajes espaciales, pero también hay que saber modular y equilibrar los tiempos y el conocimiento de cada persona. Soy Matema Rivera y ya saben, estamos aquí en un proceso de
enseñanza. Todo esto también para muchos que les gusta y que son muy, se puede decir, muy atraídos por la cuestión espiritual, la Biblia, ahí les muestra todo. Otros, la Torá, ahí les muestran todos. Otros, la Tanaj, ahí les muestra todo. Otros, el otro testamento también les muestran de tal manera tantos misterios, pero que ahora falta que cada uno tengamos el valor de descubrir esos misterios. Si alguno quiere descubrir más allá de lo que hay, ya saben, hay que pedirle al Todopoderoso que nos dé sabiduría. Soy Matema Rivera, son las 7 de la noche, 45 minutos, hora central de la República Mexicana, y agradeciendo a todos aquellos que me estuvieron acompañando a través de Facebook, del perfil de Facebook de Excéntrica Radio, tan diferente como tú, y pues obviamente aquí estamos con este trabajo de transmitir en vivo a través de esta plataforma y a las de radio, www.mxnoticias.com, www.soyfriki.com, www.clicksociatlaxcala.com, y aquí estamos para continuar viendo qué más podemos hacer. Bien amigos, pues me dio gusto estar con ustedes. Nos vemos mañana con otro tema, no sé qué sea, pero buscaremos algo que sea atractivo. Matema Rivera, hasta pronto.